amigos que nos van a ver a través de Facebook, de la página Fe y Poder Guadalajara, y en algunas otras páginas donde se va a estar compartiendo esta enseñanza. El tema del día de hoy, estamos continuando con el tema que se llama Dios es el autor del castigo, entre signos de interrogación, como una pregunta. Dios es el autor del castigo, y si así fuese, entonces, ¿en qué consiste la palabra castigo o el castigo de Dios? Así es que, amigo, por internet que me estás viendo, todas estas enseñanzas acerca de este tema, vas a aprender cosas nuevas, y quiero decirte que esta enseñanza va a estar completa en nuestra página de YouTube, Fe y Poder Guadalajara. En la semana tú puedes ahí escucharla completa, donde te quedará claro que Dios no es el autor del castigo. Vamos a Romanos capítulo 3, versículo 4 y 5, así dice la palabra en el nombre del Señor Jesús. Dice el apóstol Pablo: pues qué si algunos de ellos han sido incrédulos, refiriéndose al pueblo de Israel, refiriéndose a los judíos. Pues qué si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Y luego se contesta el mismo apóstol Pablo, dice: de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús en esta mañana. Declaramos y desatamos y creemos que tenemos el espíritu de revelación, de sabiduría, de Proverbios capítulo 8, Efesios 1, 17, para que se alumbren los ojos de nuestro entendimiento y podamos comprender cuál es la herencia en los santos en Cristo Jesús. Declaro en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, que tú a través de la unción nos enseñas todas las cosas. La unción nos enseña todas las cosas, lo que es verdadero, Señor. Tu unción que está en manifestación en este momento. En el nombre de Jesús yo declaro que esta semilla de tu palabra es implantada en cada corazón y que no regresa vacía. Será prosperada para lo que fue enviada, esta incorruptible semilla, y fructificarán 100 por 1 en el nombre de Jesús para mover montañas. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, tú eres el Señor, el Maestro por excelencia. Tú nos muestras tu palabra, nos enseña las cosas profundas y ocultas que habían estado en el pasado, pero que ahora son reveladas a tus santos. En el nombre de Jesús, hoy te damos el honor, la gloria y la alabanza, en el nombre de Jesús. Padre, gracias por esta mañana, por este tiempo. Gracias por la revelación de tu palabra. Creemos en el nombre de Jesús que a través de tu palabra te conoceremos aún más, Señor. Conoceremos realmente quién eres tú. Amén. Muy bien, usted podrá... Estamos viendo el tema que se llama Dios es el autor del castigo, entre signos de interrogación. Y si así fuese, que Dios es el autor del castigo, entonces, ¿en qué consiste realmente el castigo de Dios? Ya vimos el tema o el subtema que se llama horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Los dos primeros videos que ya están en YouTube a través de la página Fe y Poder Guadalajara, para que a usted le quede más claro todavía, se clarifique aún más lo que está escrito ahí. Dios se le ha echado la culpa por la eternidad y por siglos y siglos de que Él es el autor de las cosas malas que suceden en la tierra, entendiendo por castigo como algo malo, para que me entienda. Sin embargo, la palabra castigo se utiliza en dos sentidos en la Biblia. Un sentido es correctivo, para corregir, para enseñar, para instruir, para corregir del mal camino a la persona, y otros en un sentido, lo otro es en un sentido de pena. ¿Qué significa el término este? El otro sentido en que se explicó o se habló de la palabra castigo es para dar realmente ¿cómo se puede decir? Una penalización a personas que actuaban mal. Una sentencia a personas que actuaban mal. O sea, usted necesita identificar qué parte de la palabra castigo, en qué parte de la Biblia se identificó como una penalización. Realmente como
la consecuencia, se podría decir, como la disciplina, pero en el sentido negativo, en el sentido realmente que significa castigo. Pero usted necesita identificar también en qué parte de la Biblia la palabra castigo se utilizó solamente para corregir del mal camino a las personas. ¿Estamos entendiendo? Necesitamos identificarlo. El detalle es que si usted lee corrido la palabra castigo en cualquier parte de la Biblia, se la va a encontrar siempre, y si usted cree que Dios es el que envía el castigo y que daña a las personas, entonces usted va siempre a tener un concepto, eso se llama marcionismo. Marcionismo era una doctrina, no sé si del tercer siglo. El tercer siglo surgió este hombre llamado Marción, que creía que él enseñaba algo que se llama dualismo. ¿Qué significa dualismo? Está hablando de dos. Significaba dos dioses. Un Dios del Antiguo Testamento que destruía, y un Dios del Nuevo Testamento que era todo amor. Pero eso no es bíblico, mi hermano. El dualismo no es bíblico. El mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios de amor del Nuevo Testamento. No hay variación, no hay cambio. Y así nos dice la Biblia en Santiago capítulo 1, creo que el Salmo 89 también dice, en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Él no cambia. Una pregunta que yo haría a los que creen que Dios mata, castiga, destruye y enferma, y que los castiga con cosas malas, yo preguntaría esto: ¿acaso Dios habrá cambiado su esencia y su manera de ser? Es decir, Dios cambió su carácter del Antiguo Testamento y lo cambió a un Dios, en lugar de ser un Dios malo en el Antiguo Testamento, ahora lo cambió a un Dios bueno. Esa es la pregunta que yo haría. ¿Usted cree que Dios es cambiante? Él no cambia, dice la palabra. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. Si Dios es amor en el Nuevo Testamento, también era amor en el Antiguo Testamento. Pero necesitamos escudriñar por qué se utiliza la palabra, o por qué utilizan o por qué usan el concepto de un Dios castigador, cuando no es cierto. Dios no cambia, mi hermano. Inclusive, gran parte, yo se lo he explicado a ustedes, que gran parte de los satanistas se convierten a Satanás precisamente por ese Dios que enseñó Marción. Ese Dios del Antiguo Testamento que destruía y mataba personas, como a Usa, como a los de Sodoma, como el diluvio. Ellos tienen un Dios así. Dicen los que se van con Satanás, dice, ¿para qué quiero a un Dios así? ¿Para qué quiero un Dios así? Si ese Dios, al contrario, lo que quiere es destruirme, mejor me voy con Satanás, dicen ellos. ¿Cómo la ven? Ese es el problema, que la ignorancia en la iglesia cristiana, mi hermano, ha hecho que muchos se vayan con Satanás. ¿Sí sabía? Muchos se vayan con Satanás por la ignorancia que hay en la iglesia cristiana. Porque no han escudriñado, no han entendido que Dios es amor. Y que si hay algo que te dice castigo en el Antiguo Testamento, tienes que analizarlo. ¿En qué sentido se escribió la palabra castigo? ¿Como corrección, enseñanza, o realmente como una consecuencia dañina? Y si era una consecuencia dañina, ¿por qué sucedió? ¿Fue Dios o fue una consecuencia del ser humano que Satanás vino y lo destruyó? Tenemos que entender eso. ¿Sí me explico? Entonces, regularmente en la mayoría de las iglesias cristianas ahorita se está enseñando esa herejía. Es una herejía decir que Dios mata y destruye. Cuando caían en el Antiguo Testamento muertos, ¿sabe qué pasaba? El pecado de ellos, y siendo muertos espirituales, ¿saben lo que sucedía? Ante el poder y la presencia de Dios, nada más ellos caían muertos, no porque Dios los mataba, sino porque había un choque entre la naturaleza y pecado de ellos con la santidad de Dios. Pero no era porque Dios se aparecía y los destruía, no, ellos caían. Cada hecho, cada caso lo vamos a analizar, mi hermano. Así es que todas las muertes que sucedieron en el Antiguo Testamento, primero era porque violaban leyes y tenían consecuencias. ¿Sí me explico? Y segundo era porque esas leyes eran ejecutadas por el mismo pueblo de Israel. Unas leyes eran ejecutadas. Por ejemplo, si alguien se iba con ídolos, ¿qué cree que es Israel? Los apedreaban. ¿Quién los mataba? ¿Israel o Dios? Israel los mataba.
Los de Corea, donde se abrió la tierra y se fueron hasta el Seol. ¿Quién cree que los mató? ¿Dios o fue Satanás que abrió la tierra, que tenía el control de la tierra, Satanás? Entonces, ¿por qué le echan la culpa a Dios? ¿Por qué le echan la culpa al Señor? El Señor permitía lo que la humanidad permitía, ¿me entiende? Y es igual en la actualidad. Él no cambia, mi hermano, Él es bueno, seguirá siendo bueno, 100% bueno. Pero usted tiene que entender cada parte de la palabra. Muy bien. 1 Corintios capítulo 11, vamos a ver ahora una parte más que se ha considerado o han dicho que Dios es el que castiga, inclusive trae muertes a causa de esta circunstancia. 1 Corintios capítulo 11. Tenemos que analizar cada caso, mi hermano. Vamos a leer el versículo 32. 1 Corintios capítulo 11, versículo 32. Mas siendo juzgados, dice la palabra, ¿ya lo tiene? 1 Corintios 11, 32. Mas siendo juzgados, ¿ya? Mas siendo juzgados, ¿somos qué? Castigados, dice. ¿Por quién? ¿Por quién dice que somos castigados? Si usted lo lee a primera vista, mi hermano, y si no escudriña, y si no se lo muestra el Espíritu de Dios, usted va a creer que Dios castiga. Y más, peor el caso, si usted lo enfoca en cosas malas. Porque sabe que ese texto bíblico está en un contexto de cosas malas. Está hablando de muertes, mi hermano, muertes. ¿Sabe de qué está hablando? De la Santa Cena. Tomar indignamente la Santa Cena trae muerte, ¿sí sabía? Trae enfermedad. Y en ese contexto se utilizó la palabra castigo. Ahí le estoy poniendo un ejemplo, que la palabra castigo se utilizó en un concepto negativo, en un concepto malo, ¿sí? ¿Sí estamos entendiendo o no? Ya se los dije que se utiliza en dos sentidos la palabra. Para corrección, para enseñanza, instrucción, pero también se utiliza para cosas malas. Realmente hay una penalización. Realmente hay una consecuencia mala por realizar un acto incorrecto, ¿ok? Muy bien, otra vez, 11:32. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor. Pero también te dice que somos castigados por el Señor, ¿para qué? Para que no seamos condenados con el mundo, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no habla que somos castigados por Dios? ¿Sí o no? Dígame. ¿Estamos de acuerdo que sí habla de eso? Vamos a leer un poquito más atrás el versículo 29. ¿De qué se trata ese castigo? Vamos a ver de qué se trata ese castigo. Vamos a leer el 30. 1 Corintios 11:30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos que han muerto. Muchos duermen, mire. Entonces, ¿de qué está hablando el castigo? De personas que están enfermos, debilitados y que han muerto, ¿sí o no? El único problema, el único detalle es saber si realmente la frase, el Señor castiga, si realmente esa frase proviene de que Dios nos envía la enfermedad o Dios nos envía alguna cosa catastrófica o una muerte a nuestras vidas. Ahí tenemos que analizarlo, ¿sí me explico? Muy bien, yo se lo voy a leer en una Biblia que se llama Biblia de Jerusalén y la Nácar Colunga. La Biblia de Jerusalén dice: mas al ser castigados somos corregidos por el Señor. Mas al ser castigados somos corregidos por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. No nos saca de muchas revelaciones esa Biblia, ¿verdad? Hay una Biblia que es la Nácar Colunga que dice: mas con sus castigos nos corrige el Señor para no ser condenados con el mundo. Fíjese, más con sus castigos nos corrige el Señor. Sí, por favor. Biblia latinoamericana. Pero si el Señor nos juzga, nos corrige. Muy bien.
para que no seamos juzgados o condenados con el mundo. Muy bien. Entonces, mire, esta palabra juzgar, necesito que la tenga o que la note, por favor. Es la palabra griega krino. Recuerde que la traducción acá de Colunga dice: más con sus castigos nos corrige el Señor. Es decir, con cosas malas nos corrige el Señor. Mucha gente piensa de ese texto bíblico. Si Dios me está castigando con enfermedades porque me está corrigiendo de mi mal camino, dice la gente. Utiliza esos textos bíblicos, ¿me entiende? Pero eso es errado, es una doctrina errónea, es más. Es una herejía decir que Dios nos va a castigar con cosas malas. Es una herejía. Y sabe que la mayoría de las iglesias cristianas están enseñando esa herejía. Bola de herejes. Pero no los vamos a enviar a la hoguera, los vamos a enseñar mejor. ¿Qué les parece? Hay que enseñarles la palabra, mi hermano. Muy bien. ¿Qué significa la palabra crino? Es la palabra juzgar y significa distinguir, significa decidir, significa condenar, castigar, pero también significa resolver, determinar, y también significa juzgar. Juzgar. Es la palabra crino, significa determinar, significa decidir o inclusive significa acordar. ¿Ok? ¿Estamos bien? Muy bien. La palabra disciplinar, pero siendo juzgados somos disciplinados, dice la Reina Valera. Ya entendió la palabra juzgar, ¿verdad? Significa que es la palabra crino y significa castigo también, pero también significa resolver, decidir, tratar, acordar, determinar, inclusive juzgar. ¿Estamos de acuerdo ya, verdad? ¿Sí? ¿Estamos bien? Muy bien. Ahora la palabra disciplinar significa, es la palabra paideuo, y significa entrenar a un niño. Es como si usted entrenara a un niño, para que me entienda, ¿sí? Entrenar a un niño significa educar, significa disciplinar, significa, pero ¿sabe qué? También significa castigar. Significa castigar también. Dentro de sus acepciones de traducción significa castigar. Pero también, ¿sabe qué significa? Enseñar y corregir. Enseñar y corregir, ¿sí? ¿Ya lo captó? ¿Qué significa disciplinar? Enseñar o corregir. Y también la palabra crino significa juzgar, castigar, resolver, decidir, acordar. Y la palabra disciplinar, paideuo, en griego significa corregir, disciplinar, enseñar, aprender, inclusive entrenar a un niño. ¿Sí me explico? Muy bien. La Biblia, 1 Corintios 11:32, la Biblia Castilian, dice, de 1 Corintios 11:32, cuando el Señor nos castiga, nos corrige, para que no seamos condenados con el mundo. Cuando el Señor nos castiga, ¿qué es lo que sucede? Cuando el Señor nos castiga, dice solamente que existe algo que se llama corrección. En pocas palabras, va muy correlacionada la corrección con el castigo del Señor. Pero vamos a leer el contexto de qué se trata, 1 Corintios 11:28. ¿De qué se trata realmente que vamos a ser castigados por Dios para no ser condenados con el mundo? ¿De qué se trata realmente que cuando Dios, el Señor, de qué se trata de que somos juzgados? Siendo juzgados somos disciplinados, o inclusive siendo castigados somos enseñados por el Señor. Realmente, vuelvo a insistir, se ha entendido de este texto bíblico que Dios nos castiga con enfermedades o con muerte de personas. Porque hay unas traducciones como la Biblia de Jerusalén que dice, mas al ser castigados somos corregidos por el Señor. Es decir, una enfermedad, una cosa mala, la va a traer Dios para corregirme de mi mal camino. ¿Estamos entendiendo?
así se ha utilizado erróneamente, insisto. Pero si usted, leemos el contexto, 1 Corintios 11:28, ¿qué nos dice? ¿De qué está hablando esto de tomar la Santa Cena indignamente, para empezar, sí o no? Esa es la historia, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo que esa es la historia? Está hablando de tomar la Santa Cena, ¿ok? Luego dice 1 Corintios 11:28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Está hablando de la Santa Cena. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio y come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen o han muerto. ¿De qué está hablando? De la Santa Cena. ¿Sí? Aquí hay un tips muy importante en el versículo 28. Dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. ¿Sí? Pruébese cada uno a sí mismo. Y luego hay otra parte que dice el versículo 31, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, ¿no seríamos juzgados? Si nos examinásemos a nosotros mismos, ¿no seríamos qué? Ahora, si yo me examino a mí mismo, significa que no soy juzgado. ¿Qué significa la palabra juzgar? Castigar también, ¿sí o no? ¿Sí o no? Muy bien, nuevamente se lo voy a leer en otra Biblia. Hay una Biblia que se llama Castellano Antiguo y dice así, si pues nos examináramos cuidadosamente antes de ponernos a comer, no tendríamos por qué ser juzgados y castigados. Se lo voy a leer en otra traducción, Libro del Pueblo de Dios. Si nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos condenados. La Biblia de Jerusalén, si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos castigados. Si nos examinásemos, ¿no seríamos qué? Por último, la Septuaginta dice del 11:31, si nos juzgáramos bien, no seríamos juzgados. Ahora, entonces, ¿de quién depende el ser castigados? Suponiendo que sea enfermedad o muerte, ¿de quién depende? ¿De quién depende el ser castigado? Si usted se juzga a sí mismo, usted no va a ser castigado. Eso te lo dice 1 Corintios 31. Si usted se juzga a sí mismo, no tiene por qué ser castigado. Entonces, ¿de quién depende recibir el castigo? ¿De usted o de Dios? De ustedes. De nosotros. Primer lugar, de nosotros depende. Porque así ahí dice, si yo me examino, significa, a mí mismo me examino, como dice una traducción. Si yo me juzgo inclusive a mí mismo, porque es la misma palabra juzgar o examinar, ¿ya la está captando que es la misma? Juzgar y examinar es la misma. Si yo me juzgo a mí mismo, significa que no sería castigado. Entonces, ¿por qué se pone en la libre decisión de Dios? ¿Por qué se ha puesto que Él decide castigar a las personas? ¿Por qué se dice que Dios, cuando Él quiere, me puede enfermar y cuando Él quiere, me puede matar a un hijo? Si aquí dice que yo soy el que tengo que en mí está el decidir, examinarme o juzgarme, para ser o no castigado. ¿Está entendiendo? Muchos creen que Dios en su libre, en su soberanía, Dios decide, ahora en mi soberanía voy a enfermar a mi hijo, porque se alejó de mí y lo voy a enfermar. Y le están echando la culpa que Dios decide castigar. Pero aquí dice que si nosotros nos examinamos, si nosotros nos juzgamos, nosotros decidimos si realmente nos juzgamos correctamente, no seremos castigados. La decisión de ser castigado o no está en nosotros. En primer lugar. ¿Sí estamos entendiendo o no? Nuevamente se lo voy a leer. Hahnemann, traducción Septuaginta, Hahnemann dice, si nos juzgamos bien, no seríamos juzgados.
Biblia de Jerusalén, si nos juzgásemos a nosotros mismos no seríamos castigados. ¿De qué está hablando? De la Santa Cena. ¿De qué está hablando? De tomar indignamente la Santa Cena. ¿De qué está hablando? De que muchos tomaban la Santa Cena indignamente y morían o enfermaban, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué le echan la culpa a Dios que cuando alguien está enfermo viene de Dios la enfermedad? ¿Por qué cree usted? ¿Por qué se le echa la culpa a Dios que cuando alguien está enfermo es un castigo de Dios? Si aquí dice que alguien que esté enfermo es porque no se juzgó correctamente, porque no se examinó correctamente. Así te lo dice. 1 Corintios 11, 31. Nuevamente, Biblia de Jerusalén. Si nos juzgásemos a nosotros mismos o nos examinásemos, que es la misma, ¿no seríamos qué? Castigados. Entonces, ¿por qué se le echa la culpa a Dios que Él es el que castiga y envía la enfermedad cuando Él quiere? Si depende de mí, depende de usted, que usted se juzgue. Depende de que usted se examine. No depende de Dios. ¿Estamos entendiendo? No depende de Dios. Entonces el castigo, en este contexto, el castigo va correlacionado ¿con qué? Con las acciones del ser humano, ¿me entiende? No en el libre, no en la soberanía de Dios, diciendo a este lo voy a enfermar y a este no. No en la soberanía, no depende de la soberanía de Dios en decidir, Dios nunca va a decir, oye, tú te alejaste de mí, te voy a enfermar. No depende de eso. Depende de que cada quien se debe examinar o juzgar a sí mismo. En el contexto de eso nos habla. Por eso, cuando usted lee el versículo, nuevamente, 32, mas siendo juzgados, ¿por quién vamos a ser juzgados? A través de la palabra y nosotros mismos, ¿no? Dice, mas siendo juzgado, ¿quién? Por nosotros mismos, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? A través de la palabra. Mas siendo juzgados, dice, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados por el mundo. Ahora, si yo me juzgo a mí mismo, ¿de qué manera voy a ser castigado por Dios? Siendo juzgado, soy castigado, dice. Si soy juzgado, soy castigado. Yo mismo me tengo que juzgar. Bueno, aquí mismo nos va a dar la respuesta, ¿ok? Muy bien. Vamos a leer el versículo 28. El versículo 28, 1 Corintios 11, 28, es un versículo clave para que usted entienda todo el contexto de qué se trata realmente. Si vamos a ser juzgados por Dios, si vamos a ser juzgados, si nos vamos a juzgar a nosotros mismos, si vamos a ser disciplinados por el Señor. Cuando nosotros nos juzgamos a nosotros mismos, somos disciplinados por el Señor. Eso es lo que dice el texto bíblico, ¿me entiende? Cuando nosotros nos juzgamos a nosotros mismos, somos castigados por el Señor. Pero la palabra castigar, la Reina Valera lo traduce como disciplinar, ¿sí estamos entendiendo? Castigar, disciplinar. Castigar es igual a disciplinar, ¿sí? Vamos a leer el 28 entonces. 1 Corintios 11, 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba así de la copa. ¿De qué manera? Aquí viene de qué manera me voy a juzgar. ¿De qué manera me voy a juzgar? Probándome a mí mismo, ¿sí o no? Ahora, ¿cómo me voy a probar a mí mismo? ¿Cómo me voy a juzgar a mí mismo? Para ser disciplinado por el Señor. ¿Cómo me voy a juzgar a mí mismo para ser castigado por el Señor? Por decirlo así. Muy bien, vamos a la 2 Timoteo capítulo 2. Pruébese cada uno a sí mismo, si estamos entendiendo que eso dice, ¿verdad? ¿Quién se tiene que probar? Usted mismo. ¿Qué es lo que tiene que probar esto, mi hermano? 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15. ¿Ya lo tiene? Aquí viene la manera en que usted se va a probar. Procurando con diligencia. Mire, fíjese cómo se va a probar. ¿Cómo usted se va a juzgar?
procurando con diligencia. ¿Ya lo tiene? Mire, ¿cómo se va a juzgar? Procurando con diligencia presentarse a Dios, ¿cómo? Aprobado. Dice, pruébese cada uno a sí mismo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿De qué manera se va a juzgar? Cuando usted utiliza, usa, divide, traza y tiene la revelación correcta de la palabra. ¿Cómo se va a juzgar usted? De acuerdo a lo que conoce de la palabra. Si usted tiene un Dios que mata, destruye y castiga según el concepto tradicional cristiano, entonces de acuerdo a eso usted va a ser juzgado. Usted mismo se va a juzgar. Y esa es la consecuencia que va a obtener como una cosecha de entender ese principio incorrecto. Pero si usted tiene un Dios bueno, un Dios de amor, un Dios que trajo el poder sanador, libertador del Espíritu de Dios para este tiempo, para esta época, entonces usted al contrario, en lugar de estar enfermo, va a recibir sanidad. ¿Sí estamos entendiendo? Procura con diligencia presentarte a Dios como un obrero aprobado. Pruébese cada uno a sí mismo. Júzguese cada uno a sí mismo. ¿De qué manera? Presentándose como un obrero aprobado. ¿Quién es un obrero aprobado? Aquel que usa correctamente la palabra de verdad. ¿Quién es un obrero aprobado? Aquel que habla con su boca y cree en su corazón que Jesús es el Señor, pero también es el sanador, que Él es el que lo ha saciado de larga vida. ¿Estamos entendiendo? ¿Sí o no? Muy bien. Entonces, vamos ahora a la 2 Corintios capítulo 13. ¿De qué manera usted, hermano, va a ser alguien que se juzgue a sí mismo? Aquí viene 2 Corintios capítulo 13. ¿Ya lo tiene? Versículo 5 y 6. Pruébese cada uno a sí mismo, dice la 1 Corintios 11:28, pero ahora te dice la 2 Corintios 13:5, de qué manera se va a probar, de qué manera se va a juzgar, de qué manera se va a examinar usted, mi hermano. Eso es la manera en que usted se tiene que examinar. Esa es la manera en que usted, la palabra examinar y juzgar es lo mismo. De esa manera usted se va a juzgar. Júzguese a usted mismo si está en la fe. ¿Estamos entendiendo? Examínese a usted mismo si está, ¿dónde? En la fe. Pruébese a usted mismo, o no conocen vosotros que Jesucristo está en ustedes, a menos que estén, ¿qué? Reprobados. Alguien que se prueba a sí mismo es un obrero aprobado. ¿Quién es el obrero aprobado? Aquel que se examina o se juzga a ver si realmente está en la fe. ¿Quién es aquel que está en la fe? Aquel que cree realmente que el Señor es el Dios amoroso, bondadoso. Del Antiguo Testamento es el mismo el Nuevo Testamento. El que trajo el poder para restaurar en el Nuevo Testamento, sí, es el mismo Dios del Antiguo Testamento. Aquel que vino a dar su vida por la humanidad, llevando toda maldición para traer la bendición a la humanidad. Ese es el Dios. Aquí mire, yo me estoy examinando en ese momento. Estoy hablando palabras de vida, de lo que Jesús hizo por mí. Y me estoy examinando. ¿Estoy en la fe? Sí, Señor, gracias. Porque soy un obrero aprobado que utilizo correctamente la palabra de verdad. Y me estoy examinando a través de la palabra a ver si estoy en la fe. ¿Quién no es uno que no está en la fe, mi hermano? Es aquel que dice, no sé qué voy a comer mañana, no sé si voy a vivir el año que entra, no sé, tengo mucha escasez, la enfermedad me ataca por todos lados, no sé qué haré, no sé si viviré, cuántos años viviré, no sé si quedaré en un accidente, no sé si mi familia vivirá, no sé si morirá. Así en que no está en la fe no sabe ni siquiera su herencia en Cristo Jesús. Por eso dice, examínese usted mismo si está en la fe y pruébese a usted mismo. ¿Quién es el que se va a juzgar si está en la fe? O examinar, que es lo mismo.
Usted, ¿verdad? ¿Verdad que no es Dios? ¿Hasta ahí vamos bien? Qué bueno que va entendiendo este principio. Muy bien. Ahora sí regresamos a 1 Corintios capítulo 11. Primera de Corintios 11:29. Pues es que no puede decir usted que es Dios. ¿Ya? Primera de Corintios 11:29, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo, ¿qué es lo que pasa? ¿Juicio qué? Come. ¿Y ese juicio quién lo trajo? Yo mismo. Nuevamente. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo, ¿de quién depende discernir el cuerpo? De nosotros. Juicio come y bebe para sí. Nuevamente, ¿quién se va a juzgar y se va a examinar a sí mismo? Yo mismo. Y luego, ese mismo texto bíblico en otra traducción, que es la Biblia al día, dice: porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. No podemos decir que hay muertos y que hay debilitados enfermos. Al tomar la Santa Cena no podemos decir porque es Dios el que los está juzgando y castigando. No es así. No podemos decirlo. La Biblia de Jerusalén dice en 1 Corintios 11:29, pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propio castigo. ¿Quién es el que se atraganta su propio castigo? El ser humano, mi hermano. No es Dios castigándonos. ¿Se ha dado cuenta? ¿Y qué enseña la iglesia cristiana? Ah, pues Dios me está castigando. Es que Dios, a lo mejor ahí dice que Dios me castiga porque me está enseñando, me está disciplinando con una enfermedad. Eso no dice la Biblia, mi hermano. Eso no dice la Biblia. La palabra castigo, si usted lo puede entender aquí, la palabra castigo se utilizó de una manera negativa, de una manera destructiva inclusive, no de una manera de enseñanza ni de corrección. Sin embargo, en ese contexto, no se le echa la culpa a Dios, se le echó la culpa a ¿quién? Al ser humano. Que él, siendo juzgado, siendo examinado por él mismo, entonces él recibió la retribución misma de su castigo. Nuevamente, 1 Corintios 11:29, Biblia Jerusalén. Pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, que es responsabilidad de cada ser humano discernir el cuerpo, entender el cuerpo, qué pasó con el cuerpo de Jesús, teniendo el conocimiento de lo que es Jesús, quién es Jesús, por qué murió Jesús y qué le trajo Jesús a usted aquí a la tierra. Pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propio castigo. ¿Y quién cree que va a traer la enfermedad por la falta de conocimiento? Satanás, mi hermano. No es Dios que les va a traer la enfermedad, es Satanás. ¿Por qué? Porque dice Efesios 4:27, no deis lugar al diablo. ¿Y de qué manera se le da lugar al diablo? Por la falta de conocimiento, realizando acciones por falta de conocimiento. ¿Cuántos no van a cierta religión, mi hermano? Todavía todos crudos y ni siquiera le enseñan qué significa la Santa Cena, mi hermano, y le dan la hostia en el hocico. Digo hocico porque son muertos espirituales, son una criatura, pues. ¿Entiende? ¿Sí lo entendiendo o no? Para nuestros amigos de Colombia y Argentina, hocico es los bellos labios tapatíos. Entonces, ¿cuántos no van? Dígame usted. ¿Ya pasaste con el curita que te confesara? Ah, sí, ya. Y aunque eran mentiras, mi hermano, ni siquiera hubo a decirle nada. Y allí iba y abría su boca y ahí le daban todo
Y por eso todos están en los hospitales ahí, todos enfermos. ¿De dónde cree que está la mayoría en los hospitales? ¿De qué religión cree? La falta de conocimiento los tiene en el hospital, mi hermano. No es Dios que los está castigando con enfermedades. No es Dios. ¿Estamos entendiendo? 1 Corintios 11:29, Biblia de Jerusalén, pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propio castigo. No es Dios castigándolo. El 29, vamos a leer el 30. Por lo cual hay muchos enfermos y ¿qué? Debilitados entre vosotros y muchos han muerto, mi hermano. ¿Por qué? Porque cada quien se comió su propio castigo, ¿sí o no? 31, si pues nos examináramos o nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. La Reina Valera no dice de por el Señor. Si nos examináramos o nos juzgáramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría. ¿A través de qué? De la palabra, mi hermano. No seríamos juzgados por la palabra. Y si no soy juzgado por la palabra, es decir, realmente uso correctamente la palabra de verdad, tengo la revelación de la palabra, entonces no tengo por qué recibir castigo. No tengo por qué estar enfermo. Menos Dios tiene por qué enviarme un castigo. Menos porque no es Dios. ¿Estamos entendiendo? Si nos examinásemos a nosotros mismos no seríamos juzgados. ¿Juzgados por quién? Por nosotros mismos. Luego dice el versículo 32, mas siendo juzgados, ¿qué dice? Siendo juzgados ¿por qué? Nosotros mismos, ¿no? Y luego aquí viene la frase, somos castigados por el Señor. ¿De qué manera el Señor, de qué manera somos castigados? Nuevamente regresamos. Esa palabra castigo, ¿qué significa? ¿Qué significa la palabra castigo? Disciplina, mi hermano. Significa corrección. No seríamos castigados o disciplinados con el mundo. 1 Corintios 11:31, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos disciplinados. ¿Cómo dice ahí? Vamos a leerle en otra traducción, por favor. El 11:31, ¿ya lo tiene? Si pues nos examinásemos a nosotros mismos o nos juzgásemos, el 11:32, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Y luego el versículo 33 y 34 le echa nuevamente la responsabilidad al ser humano. 33, así que hermanos míos, cuando se reúnan a tragar, espérense unos a otros. ¿De qué está hablando? De la Santa Cena. ¿Estamos entendiendo? ¿Qué va a hacer usted? Versículo 34, si alguno tuviere hambre, traiga en su casa, por favor, y no se esté comiendo ese pedacito de pan que simboliza el cuerpo de Cristo. Coma en su casa, mi hermano. No esté jugando con ese pedazo de pan. Ese pedazo de pan simboliza el cuerpo de Cristo. No lo utilice porque tiene hambre. Utilícelo como un acto ceremonial para reconocer lo que Jesucristo hizo por usted. Es algo sublime, es algo santo, es algo separado, es algo apartado por Dios para celebrar y tener memoria de lo que Jesucristo hizo por nosotros. Por eso dice, si alguno tuviere hambre, pues que coma en su casa para que no se reúna, para que no se reúnan para juicio nuevamente. ¿Está entendiendo? Las demás cosas las pondré en orden cuando vaya. Pablo, cuando vengas, ¿vas a regularnos aquí o qué? Aquí lo prometió Pablo que iba a venir. ¿Sí? Todas las demás cosas las iba a poner en orden, pero esto era importante, mi hermano, lo de la Santa Cena. ¿Está entendiendo qué significa cuando somos castigados por el Señor? Utiliza la palabra disciplinados. 1 Corintios 11:31 nuevamente. El 32, perdón. Mas siendo juzgados somos disciplinados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo.
Pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. ¿De qué contexto está hablando? En primer lugar, de recibir un castigo. Juicio come y bebe para sí cada quien. ¿De qué manera Dios entra en acción cuando nos castiga? ¿Cuando viene la enfermedad o cuando nos enseña a través de su palabra? Digo, habla de castigo ahí, ¿sí o no? Habla de disciplina, ¿sí o no? Pero ¿en qué momento entra el castigo? ¿Cuando los que están debilitados o enfermos o muertos? ¿O cuando dice, pruébate a ti mismo, examínate a ver si estás en la fe? Y preséntate como un obrero aprobado que utiliza bien la palabra de verdad. ¿En qué momento nos castiga Él? Si somos juzgados, somos castigados. Si somos juzgados, somos disciplinados por el Señor. ¿En qué manera somos disciplinados? Dígame usted. ¿De qué está hablando? A través de la palabra, mi hermano, porque usted se está probando realmente si está en la fe, como un obrero aprobado que utiliza correctamente la palabra de verdad. Eso te lo dice. Significa que somos castigados o disciplinados por el Señor con la palabra de verdad, para que no seamos condenados o castigados como es el mundo, que se traga la Santa Cena y luego está en los hospitales enfermos o han muerto. ¿Sí estamos entendiendo la historia o no? ¿Sí? ¿Entendió la historia de lo que se trata? Nuevamente, 1 Corintios 11:32. Mas siendo juzgados por el Señor a través de la palabra, presentándose usted como un obrero probado y examinándose si está en la fe, como un obrero probado que utiliza correctamente la palabra de verdad. Y luego ya va la segunda parte. Somos castigados, enseñados, disciplinados por el Señor a través de su palabra, para que una vez que tengamos el conocimiento de discernir el cuerpo de Cristo, entonces no seamos condenados o castigados con el mundo, que no conoce a Cristo, abre su cicote, le dan la hostia y luego está en los hospitales enfermo. Y muchos han muerto. ¿Estamos entendiendo ahora sí el texto bíblico ese? ¿Lo entendió correctamente? Estamos diciendo que por las palabras que están hablando, no son palabras de vida, son palabras de muerte, y eso se los lleva a la muerte. A muchos cristianos se los ha llevado a la muerte, mi hermano. ¿Sí? Lo estamos diciendo con esa finalidad de que a alguien le caiga el 20 y diga, oye, todo lo que hablé diciendo que Dios me castigaba, que era disciplinado por el Señor, y en esa disciplina el Señor me castigaba, y está hablando de enfermedad, que el Señor me envía enfermedades. Bueno, mejor cállense. Cállense si no conocen la palabra, ¿sí o no? Mejor que se callen. Bueno, ya vimos un caso donde se utilizó la palabra castigo en sentido negativo, ¿sí o no? Pero estamos hablando realmente en sentido negativo, pero la revelación es que esa palabra castigo significa disciplina. Y esa disciplina significa que somos aprobados por el Señor como obreros que utilizamos correctamente la palabra de Dios, la palabra de verdad. Y en ese contexto se utilizó la palabra castigo o castigados por el Señor, ¿sí? No en el sentido de que había muertos y debilitados o enfermos, no. Cada quien debe juzgarse a sí mismo y realmente saber si está en la fe. Examinados si están en la fe. Para que no digan después, es que el Señor me envió esta enfermedad. No, no es así. Examínense si están en la fe. Porque el que come y bebe indignamente sin conocer, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo tanto trae un autocastigo. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a ver otro caso diferente, pero lo vamos a ver en el otro sentido, en el sentido de instrucción, en el sentido de enseñanza, la misma palabra castigo. Para que a usted le quede claro, pues mire, los errores que hay en el cristianismo, los errores principales que hay en los estudiosos de la Biblia, y no en todos, pero en un segmento de la iglesia, de alguien que estudia la palabra, es que solamente la quiere agarrar una sola traducción. Y segundo, es que creen que cuando se dijo una frase o una palabra o un verbo, todo el tiempo significa lo mismo el verbo en donde quiera que lo encuentres en la Biblia. Castigo, bueno, siempre será destrucción, siempre será muerte, siempre será una condena. Y esa palabra se la llevan, en toda la Biblia se la llevan como si fuera lo mismo.
Y no entienden que ese significado se utilizó en el hebreo, tiene mucho significado las palabras, en el griego. Y cada palabra tiene su traducción al castellano, pero no nada más su traducción, tiene su significado en el contexto. En la historia, de acuerdo a la historia, se va a utilizar esa frase, esa palabra, ese verbo. ¿Sí? Entonces no todo el tiempo que se utiliza castigo se utiliza en el sentido destructivo o negativo. Muy bien, vamos a la clásica de Proverbios capítulo 3 versículo 11, ahí vamos a ver de qué se trata. Proverbios capítulo 3. ¿Está aprendiendo? Qué bueno que está aprendiendo. Eso es lo importante, que el Espíritu de Dios le muestre la verdad y no sea un predicador nada más ahí hablando al frente. Vamos a Proverbios capítulo 3, versículo 11 y 12. Este texto bíblico lo vamos a leer en la Reina Valera 1960. ¿Listos? Y si no, pues lo puede leer ahí. No menosprecies, hijo mío. Y viene la frase nuevamente: el castigo de Jehová. Ni te fatigues de su corrección. 12. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Esos textos bíblicos también se han utilizado, mi hermano, hablando de un Dios destructor, castigador, enfermador, dañino, que viene a enviar terremotos y a destruir, y tsunamis, y a traer juicios sobre las naciones, destruyendo y enviando terremotos a países completos. Pero no es así, mi hermano. Ahí en ese contexto, y nuevamente se vuelve a repetir esa misma historia, ese mismo texto en el Nuevo Testamento, se habla de instrucción, de enseñanza y de corrección. Es una manera diferente a como lo leímos ahorita en 1 Corintios 11. Muy bien, leámoslo, ese mismo texto bíblico en la Nueva Versión Internacional. ¿Listos? Ahí usted va a entender que la palabra castigo es una palabra hebrea que se puede pronunciar como musar. La palabra castigo. En Proverbios 3:11, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová. Ahí viene la palabra musar. Del hebreo al español se puede traducir la palabra musar de Proverbios 3:11 como advertencia, instrucción, consejo, corrección, disciplina, doctrina, enseñanza, erudición. Y hay algunas Biblias, como la Biblia al Día, que dice: no menosprecies, hijo mío, la disciplina del Señor. La Biblia de Jerusalén, Nueva Versión Internacional, Reina Valera 1989, Nácar Colún, y todas esas dicen, todas esas hablan de disciplina. No menosprecies, hijo mío, la disciplina del Señor. La Nácar Colunga dice: no menosprecies, hijo mío, las lecciones del Señor. Lecciones. ¿Sí? Y la Dios habla hoy, dice: no menosprecies, hijo mío, la corrección del Señor. Es decir, la palabra castigo, en todas esas acepciones de traducción que les mencioné, corrección, enseñanza, disciplina. Mire, la Nueva Versión Internacional dice: hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor. ¿Cuál es la diferencia entre decir no menosprecies el castigo a no menosprecies el castigo a no menosprecies las lecciones del Señor? ¿Cuál es la diferencia? Dígame. Es una diferencia abismal. Siempre y cuando castigo lo estés utilizando de una manera negativa o destructiva. Pero si han entendido ese texto bíblico, no menosprecies, hijo mío, las pruebas del Señor,
que puede ser enfermedad, que puede ser pobreza, no las desprecies, no las menosprecies, porque vienen del Señor y es para corregirte, hijo mío. Muchos piensan erradamente eso. Pero sin embargo, la Nueva Versión Internacional dice disciplina, no menosprecie la disciplina, y la Dios habla hoy, dice, no menosprecien la corrección, nácar colunga, no menosprecien las lecciones. ¿A qué lecciones cree que se corresponde? Acuérdese de la escuelita. No menosprecies las lecciones de tu maestro. Dios, el Señor, nos está mostrando que no menospreciemos su palabra, la enseñanza de su palabra. Eso es lo que quiere decir ahí. Luego dice el versículo 12, porque Jehová al que ama, como dice ahí, disciplina, o como dice el 12, por favor, en la NBI, porque el Señor disciplina a los que ama. ¿Se ha dado cuenta? Está hablando de disciplina, pero aún así disciplina está muy fuerte, mi hermano, y puede ser en un sentido negativo, destructivo. Pero si usted lee, esa palabra es una palabra hebrea que se llama yakak, y significa corregir, redarguir, reprender. Y la Dios habla hoy, dice, porque Jehová al que ama corrige. ¿Cómo lo corrige? Como el padre a su hijo querido. ¿Cómo corrige Dios? Como el padre a su hijo amado. Dígame, ¿se acuerda de la parábola del hijo pródigo? ¿Sí lo recuerda? El hijo gastó todos sus bienes, se fue y se fue con lo peor, cayó en lo más bajo. ¿Y qué hizo el Padre? Dígame, ese es un ejemplo de nuestro Padre Celestial. Y Jesús, el Señor, lo puso. ¿Qué hizo el Padre? Dígame, vino y lo castigó con una enfermedad y lo mató porque el hijo se fue y malgastó sus bienes. Con los brazos abiertos, mi hermano. Ese es el Padre Celestial que tenemos. Ese es el Padre Celestial en el cual creemos y es el bíblico. No es el que nos habían mostrado alguna religión, ¿me entiende? No menosprecies la disciplina, dice el 3.12, Proverbios 3.12, porque Jehová al que ama disciplina, a los que ama, como corrige el Padre a su hijo querido, a su hijo amado. Corrección, disciplina, son frases bíblicas que corresponden a la palabra castigo en Proverbios 3.12. Palabra hebrea yakak. Eso significa que en la historia nos está hablando de un padre amoroso que nos corrige con su palabra, que nos enseña con sus lecciones, con su palabra espiritual para que nosotros podamos salir adelante. Ese es el Padre amoroso. Pero ¿qué cree? Esos textos bíblicos se mencionan en el Nuevo Testamento, en Hebreos 12. Nos los vuelven a repetir. Vamos a Hebreos 12, ya para terminar, y ahí lo vamos a dejar. En Hebreos 12, nuevamente nos habla y se vuelve a repetir esos textos bíblicos. Hebreos 12:5 y Hebreos 12:6. ¿Ya lo tienen? Y hasta ahí lo vamos a dejar para comenzar con ese tema el próximo domingo y entender realmente que la palabra castigo en ese contexto se utilizó realmente como una enseñanza, como lecciones del Padre amoroso que nos ama con amor eterno, como corrección del mismo Padre que nos enseña a través de su palabra para que vivamos a través de la palabra, a través de nuestra fe que viene a través de la palabra, del oír y el oír su palabra. Hebreos capítulo 12, versículo 5. Y habéis olvidado la exhortación que como hijos os dirige diciendo, nuevamente, habéis olvidado la exhortación que como hijos os dirige. ¿Cuál fue la exhortación que vimos en Proverbios 3, 11 y 12? ¿Cuántos saben que es una exhortación ahí? Pero el apóstol, no sé si es el apóstol Pablo el autor de los Hebreos, pero el autor de los Hebreos dice, ¿ya se les olvidó la exhortación que Dios les hizo en Proverbios 3, 11 y 12? Eso es lo que está diciendo. Ya se les olvidó. Y fíjense lo que dice Hebreos 12, 6.
Hijo mío, no menosprecies, ¿qué? La disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Ahora, ¿se ha dado cuenta que ya no utilizó la palabra castigo ahí? Y es el mismo texto bíblico repetido en el Nuevo Testamento. ¿Se han dado cuenta que no utiliza castigo? A ver, dígame usted, ¿dónde está castigo ahí? Bueno, por lo menos en esa traducción, ¿no? Hijo mío, si nos basamos en esta traducción de Proverbios 3, 11 y 12, nos habló de castigo, Reina Valera 60, ¿sí o no? Pero en el Nuevo Testamento hicieron referencia, ¿ya se les olvidó la exhortación de Proverbios 3, 11 y 12? Está diciendo el autor de los Hebreos. Pero aquí el mismo traductor de Reina Valera ya no tradujo como castigo, sino tradujo como disciplina o reprensión. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, ¿qué dice ahí? ¿Qué pasa? ¿Qué hace el Señor con el que ama? Lo disciplina. ¿Sí o no? Al que ama disciplina, ¿sí o no? Pero también está hablando azota a todo el que recibe por hijo. ¿Cuántos de ustedes han azotado a sus hijos cuando recién salen del vientre? ¿Cuántos de ustedes, al contrario, le dan un golpe para que llore, ¿no? Pero ¿cuántos de ustedes, niño, acabas de nacer y estás llore y llore toda la noche? ¿Cuántos de ustedes lo agarran a azotes? ¿Cuántos? Y lo golpean. ¿Cuántos? Dígame. ¿Cuántos lo hacen? Alguno, que me levante el dedo. Alguien, a sus hijos, una madre, ¿no? Entonces, ¿por qué el Padre amoroso que nos dio vida a través de Jesús, que envió a su unigénito, por qué dicen que Él sí va a azotar a sus hijos? ¿Sabía que esa palabra azote la utilizan para simbolizarla con demonios, con enfermedades y con todo? Es tan sencillo de comprender al Dios amoroso de la Biblia. Esta palabra azote se ha utilizado como parte de la disciplina de Dios, diciendo que Dios, inclusive, fíjese, le voy a decir algo muy claro. En la Biblia, la palabra azote se identificó con enfermedades también. ¿Sabía usted? La palabra azote, cuando el Señor Jesús le dijo, mujer, eres libre de tu azote. Eso viene en Marcos, creo, capítulo 5. El flujo de sangre. Y se identificó con una enfermedad, un azote, ¿me entiende? Pero la palabra azote, la pregunta sería, ¿en todas las partes de la Biblia la palabra azote se consideró como una enfermedad? Le preguntaría yo a usted. Muchos cristianos creen, y estudiosos de la Biblia creen, que cada vez que se habla de azote, se habla de enfermedad. Y vamos a demostrar que no todas las veces que en la Biblia se habló de azote, se habló de enfermedades. Se habló de una manera de una manera simbólica para representar enfermedades, pero también se habló de una manera simbólica o metafórica para simbolizar pueblos. ¿Cómo la ve? Y actitudes de pueblos. No todo el tiempo se habló de la palabra azote refiriéndose a una enfermedad. Y es lo que muchos no entienden. Y dicen, un azote es una enfermedad porque ahí en Marcos capítulo 5 el Señor dijo, mujer, eres libre de tu azote, y el azote es la enfermedad. Por consecuencia, si Hebreos capítulo 12 versículo 6 dice, el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo, entonces a lo mejor Él me envía las enfermedades. Él es el que me envía la enfermedad porque una enfermedad es un azote. Sí, pero no, la palabra azote no en todas las partes de la Biblia se identificó como enfermedad. Y eso lo vamos a ver el próximo domingo. Para que usted identifique, mi hermano, y no se deje llevar a lo primero. Si esto lo correlaciona con Marcos 5, sí va a ser enfermedad. Pero si esto lo correlaciona por allá en el Antiguo Testamento, se va a dar cuenta que es solamente un sentido metafórico, simbolismo, para hacer referencia a otros pueblos y actitudes de otros pueblos, paganos.
como azotes. Los identificó como azotes a los pueblos. Estorbos, para que me entiendan. Estorbos al Hijo de Dios, y no necesariamente una enfermedad. Pero ya lo veríamos el próximo domingo. Lo que sí le quiero decir, algo muy claro, mi hermano. El Señor al que ama, lo disciplina. Y si lo disciplina, lo enseña, lo corrige, siempre va a ser a través de su palabra. Y esa palabra azota a todo el que recibe por hijo. Ponga un simbolismo. Mateo 7 dice el Señor: si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre dará cosas buenas a los que se la pidan. Si usted no azotó a su bebé cuando salió del vientre de usted mismo, y no lo agarró a golpes y no lo cintarió y le sacó casi sangre con un azote, entonces nuestro Padre menos lo hará. Nuestro Padre Celestial menos lo hará, porque Él es bueno, 100% bueno. Y esa palabra azote no va en ese sentido, mi hermano, lo vamos a leer. Está hablando realmente de instrucción, enseñanza y disciplina. Pero necesito dárselo desmenuzado, a detalle, para que vea que no nada más le estoy hablando general y no le explico cada texto bíblico, para que a usted le quede claro que no es Dios enviando enfermedades, azotando a la gente con enfermedades. El Señor nunca azotará con enfermedad a nadie, ¿sabía usted? Porque de Él no provienen las enfermedades, de Él proviene toda buena dádiva y todo don perfecto. Santiago 1:17 proviene de nuestro Padre. El Padre de la luz, usted es la luz del mundo aquí en la tierra, porque es el cuerpo de Cristo funcionando aquí en la tierra. Y tan sencillo, si Jesucristo dijo en Lucas 13, en la mujer que estaba encorvada, dijo que había sido libre de un espíritu de enfermedad que venía de Satanás. Y si alguien cree que Dios azota con enfermedades a sus hijos, a que recibe por hijo, entonces estaríamos diciendo que Dios envía demonios a sus hijos. ¿Está entendiendo lo grave del asunto ese? Lo grave de decir que las enfermedades Dios las envía es eso. Imagínese, vengo Señor, vengo a recibirte, te recibí como Señor y Salvador, nací de nuevo, entré a tu reino, Padre, te amo. Y de repente un líder religioso que no conoce la palabra le va a decir, cuando se siente enfermo este hermanito le dice, yo creo que es una prueba de Dios. ¿Sabe qué le está diciendo? El Señor te envió demonios. ¿Los demonios provienen del Señor o provienen de Satanás? Si provienen de Satanás, ¿por qué dice que Dios envía demonios a sus hijos? Eso están diciendo, mi hermano. Cada vez que le echan la culpa a Dios de que Dios es el que envió la enfermedad, están diciendo, el Padre de las luces es el que les está enviando demonios a sus hijos. Imagínense, pues córranle a ese padre, porque no es el padre de la Biblia. Es el padre de mentiras. Satanás es el que sí envía demonios, mi hermano, de enfermedad. ¿Se ha dado cuenta a qué grado ha llegado la herejía esa, decir que Dios envía enfermedades? ¿A qué grado ha llegado? Al grado de entender que Dios es el que envía demonios. Dios no va a estar enviando demonios a nadie, mi hermano. Dios no va a estar enviando demonios a nadie, amigo de internet. Dios no te envía ese demonio de enfermedad. Sácatelo tú, por el poder del Espíritu Santo, no es Dios. Usted que está aquí en este lugar ya lo conoce. Pero si lo estamos hablando por personas que nos están siguiendo a través de internet. Ya hubo comentarios al respecto, si es que seguiremos hablando de este tema. No hay espíritus de enfermedad de nuestro Padre Celestial hacia la humanidad, menos hacia sus hijos. Así es que Dios no envía enfermedades, porque cada vez que dicen eso están diciendo que Dios, el Padre de las luces, está enviando demonios a sus hijos. Por consecuencia no es Dios. Póngase de pie. Démosle gracias al Rey de los Reyes y Señor de los Señores. Padre, te damos gracias porque eres bueno. Gracias, papito hermoso. Tú eres 100% bueno, Padre, el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, no hay cambio, ni sombra de variación. Si tú enviaste, Señor, a mi Señor Jesús a morir por mí, era para darme vida, no para enviarme demonios, para darme vida. No para enviarme enfermedades, para librarme de los demonios y de las enfermedades, tú lo enviaste.
Gracias, Jesucristo, porque a través de tus llagas hemos sido ya sanados. Declaramos ahora que nuestro cuerpo responde a Isaías 53, 4 y 5. Ahí en tus heridas llevaste toda enfermedad, Señor. Por eso yo le ordeno a mis órganos que sean sanos. Y echo fuera toda enfermedad, todo virus, toda bacteria, todo engaño de Satanás, lo echo fuera de mi cuerpo. Y le ordeno que sea sano y se alinee a tu palabra, Señor. Y declaro y desato el poder del Espíritu de Dios y la vida de Dios sobre mi cuerpo en el nombre de Jesús. Soy saciado de larga vida. 120 años viviré sobre la tierra. Te doy gracias, Jesús. Gracias, papi hermoso, porque tú has traído vida a través de Jesús. Tú has traído vida, Señor. Vida a nuestros huesos, porque tu palabra es medicina. Te doy gracias porque tú eres bueno, 100% bueno, Señor. Tú no nos envías enfermedades, no nos castigas con cosas malas. Al contrario, nosotros nos examinamos y nos juzgamos a nosotros mismos a ver si estamos en la fe. Y nos presentamos delante de ti como obreros aprobados, que no tenemos de qué avergonzarnos, que usamos, que trazamos, dividimos y utilizamos la palabra de verdad, Señor, como nos las has enseñado, Padre. En el nombre de Jesús, yo declaro que tu palabra funciona aquí en la tierra. Tú te hiciste enfermedad para que yo sea sano. Tú fuiste de corta vida para que yo sea saciado de larga vida. Salmo 91, 16. Declaro que mi descendencia es poderosa. Salmo 112, versículo 2. Sobre la tierra bendita sea mi descendencia. Los declaro saciados de larga vida. Génesis 6:3, 120 años por lo menos habitando sobre esta tierra, Señor. En el nombre de Jesús, te doy gracias porque tú suples todas nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria. En Cristo Jesús. Te doy gracias, Padre, porque respiro, porque tengo vida, porque hay vida en mis órganos. Es la vida tuya, Espíritu de Dios, es la unción tuya que nos impulsa a seguir adelante en la tierra, Señor. ¿Cómo poder pensar que tú eres malo, Señor? ¿Cómo poder pensar que tú castigas con cosas malas? Siempre seguirás siendo bueno, Padre, por la eternidad. No hay otro Dios más bueno que tú, más maravilloso, más precioso que tú. No lo habrá ni lo habrá en toda la eternidad. Nunca lo habrá, mi Padre. Te doy gracias. Gracias, Jesús. Gracias por tu amor. Gracias, Jesús, por tu bondad. Gracias, Jesús. Te adoramos y te bendecimos.
ves por internet, recibe a Jesús en tu corazón. En este momento haz esta oración conmigo. Padre Celestial, hoy recibo al autor y consumador de la fe, a Jesús mi Señor. Creo que murió por mí, bajó al infierno y resucitó el tercer día. Ahora lo recibo como mi Señor y Salvador. Jesús, gracias por habitar en mi corazón. Ahora no estoy solo, tú estás conmigo. Tú eres mi único Señor y mi suficiente Salvador. Gracias, Jesús. Te adoro y te alabo. Y Espíritu Santo, ahora soy templo tuyo y tú habitas en mí, y por siempre estaré contigo por la eternidad. Me iré contigo al paraíso después de ser saciado de larga vida sobre la tierra. En el nombre de Jesús. Amén.